Vamos a conectar entonces con Ricardo Terraza de Colombia. Ricardo viene a hacer una exposición también y como ustedes vieron ahí, no sé si vamos a compartir de nuevo, o no, Ricardo más bien va a presentarse a sí mismo y nos va a contar de qué va a hablar su exposición. Así que Ricardo, tú tienes, no sé si Fernando quieres algunas palabras antes de que Ricardo inicie. Ricardo, saludar, me da mucho gusto vernos por acá. Ricardo es un gran amigo del Centro Mexicano, también de la familia empresaria, así como integrante de FEI, y siempre es un gusto escucharlo y verlo a la distancia. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo especial a Andrés, a Fernando y a todos los colegas de FEI. Y yo creo que un reconocimiento muy especial por esta gran logística, por esta gran organización, por ese buen liderazgo de Fernando y de Andrés para poder lograr juntar a tantas familias empresarias iberoamericanas. Muy amable, muchas gracias por este espacio para compartir con ellos. Pues te dejamos cámaras y micrófonos, mi querido Ricardo, para escucharte. Creo que va a estar muy interesante, como siempre, tu exposición. Si quieres compartir pantalla y aquí estamos. Ahorita regresamos contigo. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya. Ok, muy bien. La temática que hoy vamos a abordar es cómo hoy, después del COVID, o inclusive dentro del COVID, con todas las nuevas variantes, en las familias empresarias y en las empresas familiares ha ocurrido un enorme cambio, digamos un impacto muy importante que ha hecho que inclusive se repiense a las familias empresarias sobre sus negocios, sobre la misma familia y sobre su propio patrimonio. Abordaremos inclusive también un estudio que hicimos en el Consejo Internacional de Empresas Familiares con más de 1000 familias empresarias, en conjunto también con la consultora BL, y cómo estas familias empresarias nos respondieron, cómo estos nuevos modelos de negocio, este nuevo impacto y estas nuevas condiciones cambió sustancialmente la forma como hoy están pensando y cómo están haciendo hoy los negocios, pero sobre todo y más importante, cómo las nuevas generaciones se están integrando hoy a las empresas familiares. Tendencia inclusive contraria a lo que venía antes de la pandemia. Sin hacer mucho detalle tal vez de los grandes cambios generales que hemos podido experimentar con esta pandemia y con este cambio de los negocios, la disrupción digital ha amenazado inclusive la viabilidad de los modelos de negocios de las empresas familiares y ha hecho reflexionar inclusive a las familias empresarias cómo debe ser ese mismo relacionamiento con todos sus stakeholders. Inclusive la concepción de la empresa familiar hoy se vio muy amenazada frente a los temas de supervivencia y sostenibilidad, el tema del trabajo digital, el tema del trabajo en casa. La nueva concepción inclusive de los consumidores digitales, la nueva forma como hoy los modelos de negocios se desarrollan, ha requerido un mayor esfuerzo y un mayor empleo a fondo de las empresas familiares y en general de todo el mundo empresarial. Cambios tan importantes inclusive como la forma como nos educamos. Los conocimientos y las habilidades que hoy requiere una empresa familiar, sus directivos y también la familia empresaria desde el punto de vista de la propiedad. La salud inclusive, además de que nos creó un gran shock de vida a las familias empresarias, también nos hizo repensar un poco sobre nuevas formas alternativas de poder prestar ese servicio y la preponderancia que tenía en todas nuestras vidas hoy la salud. Los grandes avances sobre el desarrollo del ADN, la telemedicina, e inclusive hasta el mismo capital frente al perfil de los inversores y el tipo de capital que hoy estaba invirtiendo y cómo se decidían las inversiones, ha hecho que inclusive cambiemos hoy la concepción del mundo empresarial. Un fondo de inversión que se llama ARK ha invertido en billones de dólares sobre temas de alta tecnología en salud, porque entendemos
hoy más que nunca que la salud de nuestras familias es uno de los activos más importantes, si se puede decir así. Y particularmente lo que las familias hoy le están dando la importancia también ha sido un gran cambio con este golpe que no solamente ha sido económico, sino también en la concepción de nuestras propias vidas. Inclusive la forma del management, la forma como debemos tener ese gobierno empresarial, la supervivencia en ese gobierno familiar, también ha cambiado con este gran impacto, y veremos un poco qué ha sucedido eso con las nuevas generaciones. El shock por la vida ha hecho inclusive a las familias empresarias planear casi inusitadamente con mayor ahínco la sucesión. Sucesión no solamente patrimonial, sino también del liderazgo empresarial. Algunas familias se sintieron inclusive extrañando a sus otros familiares por estar lejos, por estar confinados. Pero mientras otras, precisamente por ese mismo confinamiento, por estar 24 horas juntas, generaron toda una suerte de conflictos, lo que los hizo pensar, y esto se puede ver inclusive en los resultados de las encuestas a estas familias empresarias, cómo hoy más que nunca hay una gran necesidad de fortalecer esa familia. La familia inclusive como ese núcleo y pivote para que con todos sus capitales integrales pueda desarrollar y darle continuidad a sus negocios familiares, pero también a la misma familia y también a la misma gestión del patrimonio. Estas familias se replantearon inclusive sus propios valores esenciales y sus propias prioridades. Esta sensación inclusive de dificultad económica, esta sensación inclusive de tratar de supervivir, hizo para algún grupo de familias empresarias el posponer algunas inversiones, pero para otras también fue una ocasión propicia y una oportunidad para poder encontrar activos más baratos e inclusive tratar de generar palancas de crecimiento con las inversiones que aplicaron. Pero también hizo pensar a estas familias empresarias lo importante que era también integrar a las nuevas generaciones dentro de ese propio núcleo de dirección. Le dio gran valía hoy a esos nativos digitales, a esos millennials, a esas nuevas generaciones para poder aportar en cómo poder salir adelante con esta grave crisis. La tendencia, y como ya la veremos más adelante, era que la motivación de los millennials y de las nuevas generaciones para la inclusión en las empresas familiares iba decayendo. Eso quería decir que inclusive las nuevas generaciones iban perdiendo el interés de poder seguir ese legado que habían construido las generaciones anteriores de su familia. Pero con la pandemia, no solamente las generaciones que estaban en hegemonía del poder, sino las nuevas generaciones entendieron que tenían un gran aporte para la construcción de esta nueva continuidad. La digitalización, la transformación digital hizo que estos nativos digitales tuvieran mucho más importancia que en épocas anteriores. Y veamos inclusive un poquito estos resultados que ya lo advertimos antes. La forma inclusive hoy como las nuevas generaciones y los millennials ven el trabajo es un tema de suma importancia para poder inclusive entender con qué mejores esquemas hoy los millennials pueden tener una mejor calza frente al trabajo con las empresas familiares. 19% de este grupo encuestado desea trabajar aquellas que son las jornadas probablemente en Iberoamérica un tanto más estándares de trabajo a la semana de 40 horas. 21% de ellos solamente querían trabajar tal vez unas 30 horas a la semana, pero un gran porcentaje quería trabajar menos que full time. Y otro 24% prefería unos horarios menos estructurados, es decir, tal vez las generaciones anteriores que tenían inclusive dentro de sus propios principios el cómo poder tener no solamente permanencia en las empresas, sino además de eso, tener unas jornadas muy formales y estructuradas, ha venido cambiando e inclusive los millennials tienen unos intereses bastante distintos. Los millennials inclusive frente a las aspiraciones laborales que tienen,
va cambiando un poco entre las generaciones X y las anteriores. Hoy en esta encuesta arrojó que el 44% esperan a ser empleados de la empresa familiar, y este es un tema sumamente curioso porque se entendería que inclusive desde generaciones o desde tiempos muy tempranos, los padres que son inclusive los fundadores de empresas familiares promueven inclusive esa continuidad y ese legado de las siguientes generaciones en el liderazgo empresarial. De hecho, inclusive las posiciones de sucesión patrimonial casi que así se lo permite, porque tarde o temprano esas nuevas generaciones heredarán esa misma propiedad de las empresas familiares. Pero solamente el 44% tiene un poco esa espera para llegar a ser empleados de esa empresa familiar. 29%, que es una cifra que no es menor, esperan trabajar en una empresa no familiar, y 27% quieren ser emprendedores. Hoy tenemos probablemente ese espíritu de emprendimiento más alto que en casi toda la historia. Hoy las historias de startups, no solamente exitosas, sino inclusive de muchas que mueren, es mucho más frecuente que en toda la historia. Y si vemos tal vez un poco en esa estadística, en lo que los millennials aspirarían inclusive a trabajar en empresas casi que inclusive toda su vida, a diferencia un tanto de lo que podrían ser las generaciones anteriores, un gran número de ese grupo de millennials quiere tener una alta movilidad laboral. De hecho, inclusive solamente el 27% quisiera trabajar en una sola empresa toda la vida, y otro tanto más en tener mayor movilidad, tener mayor expertise en cualquier otra suerte de negocio, no solamente los familiares. Si eso lo conectamos con que cada vez probablemente había un tanto más de millennials y nuevas generaciones que no querían trabajar en la empresa familiar, esa estadística lamentable de mortandad de empresas familiares cada vez se iba recrudeciendo. Algo que pasó entonces con el COVID, y ya lo veremos, es un poco ese patrón donde va cambiando un tanto ese relacionamiento y ese deseo que tienen los millennials para poder seguir trabajando en ese legado de la empresa familiar. Ya lo advertíamos anteriormente respecto del gran deseo que tienen los millennials para poder hacer sus propios negocios. El punto está de si realmente esos nuevos negocios que crean, inclusive los millennials, o que tienen ese deseo de crear, lo hacen al interno del grupo familiar o lo hacen afuera y de manera independiente de la familia. 45% de esos millennials quieren trabajar por una empresa creada por ellos mismos y donde ellos sean los dueños, inclusive que no tengan participación dentro del accionariado con la misma familia. 40% de ellos sí quisieran seguir asumiendo ese rol de liderazgo, pero muchos de ellos inclusive con ese deseo de ascender muy rápidamente y tener además desde ya etapas muy tempranas roles de liderazgo, inclusive funciones dentro de la directiva. Algún otro porcentaje de los que vemos aquí en resultados quiere combinar un tanto entre esa experiencia de estar en la empresa familiar y tal vez en el desarrollo de algunos otros negocios. Y algún porcentaje inclusive también menor se puede avistar en este mismo estudio que nunca quisieran trabajar en una empresa familiar, sea inclusive por algunos elementos que pudieran tener desde el principio con la misma familia, o bien en su defecto porque no comparten para nada con algunos presupuestos y algunas formas de dirección de la misma familia. ¿Qué pasa entonces con las empresas familiares? Todos lo sabemos. Esa estadística de que muy pocas empresas pasan de la primera, segunda y tercera generación se avistaba y se avista de alguna manera preocupante. Claro, y por supuesto también el COVID lo que estaba era amenazando mucho más con esa continuidad de las empresas familiares. Sin embargo, como lo advertíamos anteriormente, en este estudio reflejó cómo era de importante inclusive esta inclusión y cómo las generaciones que estaban en la hegemonía del poder entendieron que aquellas nuevas generaciones, aquellos millennials, podían ser un elemento muy importante e inclusive disruptor, o por lo menos un gran aporte de valor para darle continuidad y sostenibilidad a los negocios familiares.
La transformación digital, siendo ellos inclusive consumidores digitales, nativos digitales, tenía mucho que aportar a la misma familia. Entonces, esto correlacionado inclusive con ese shock de vida que tuvo las familias empresarias, donde entendieron que inclusive los procesos de sucesión que tenían que hacer patrimonial, el dejar muy bien estructurado y precautelado sus patrimonios para las nuevas generaciones, pero también inclusive los que no se habían planteado la sucesión del liderazgo empresarial solamente como un proceso muy lejano, entendieron inclusive casi de manera inusitada que tenían que formalizarlo y que tenían al menos que discutirlo al interior de las familias. Y entonces, por tanto, de todo este grupo de personas que se encuestaron, inclusive posterior o dentro de la misma pandemia, 68% entendió que esas nuevas generaciones tenían bastante que aportar en estas familias empresariales. Entonces, lo que realmente estuvo ocurriendo durante el COVID y qué debemos hacer post-COVID es algo que vemos un poco en este chart. Cómo eventualmente, tal vez en esta campana de Gauss, uno puede ver cómo muchas empresas familiares nacen, crecen y luego tal vez terminan muriendo, con esa transmisión probablemente de generación a otra generación. Y claro, el gran evento del COVID generó una crisis muy profunda que acentuó probablemente esta curva, el pedazo que ustedes ven aquí, el café morado, y muchas de empresas familiares hoy tuvieron muerte en esta época de pandemia. Más allá inclusive de la falta de acuerdo familiar, la reacción que tuvieron frente a esos cambios de mercado, frente al acople de lo que podría ser esa transformación digital y por ese gran cambio de los modelos de negocio. Las familias empresarias que tuvieron un mejor éxito en esta pandemia se avista que pudieron aplicar un patrón de regeneración, es decir, refundaron un tanto sus fundamentos, su forma de hacer las cosas, pero sobre todo sus grandes acuerdos y su forma de mirar los negocios, la familia y el patrimonio. Entonces, una familia empresaria moderna con este nuevo patrón de regeneración requería entonces que no se apegara tanto a aquellos parámetros exegéticos anteriores y que con esta nueva mente abierta se pudieran plantear inclusive nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de gobierno familiar y empresarial que pudieran estar más acordes no solamente con los mercados, no solamente con el cliente, sino con las nuevas condiciones económicas y del mundo en general. Eso significó entonces, por supuesto, que los roles inclusive de todos los miembros familiares tendrían que haber cambiado, o por lo menos deberían cambiar para poder afrontar mejor esta gran crisis que estaba viviendo el mundo. Y probablemente entender que inclusive hasta los mismos negocios familiares tenían que tener hasta una combinación distinta, no solamente los modelos en su direccionamiento estratégico, sino inclusive hasta en la misma propiedad. Muchas familias empresarias aprovecharon inclusive para recibir algunos aportes externos y combinar la propiedad inclusive con inversores que no eran parte de la familia. Y algunas familias empresarias que tuvieron éxito cambiaron un poco ese rol, tal vez muy tradicional, donde quienes tenían el poder tenían el absoluto mando sobre todo, y simplemente lo que hacían era conducir los negocios que tradicionalmente tenía la familia, a pasar tal vez a una concepción un tanto distinta, a tener un grupo de personas al interior de la familia, de desarrolladores de negocios, de creadores de nuevos negocios, inclusive de gestores de portafolio de inversión de la familia a través de sus family office. Las familias empresarias que lograron adaptarse mejor inclusive a esta época de COVID es cuando entendieron que esos nuevos emprendimientos de los millennials y de las nuevas generaciones podían incluirlo dentro de la concepción de una familia empresaria, más allá inclusive de una empresa familiar, de una empresa de trabajo familiar donde los miembros de familia todos trabajaban en ese negocio de la familia, entendieron inclusive que tiene que ser una familia empresaria, una familia emprendedora, donde promovieran, por supuesto, los nuevos negocios en la misma familia.
y crearon, como lo veremos más adelante, inclusive con 4 puntos que quisiera dejarles como conclusión al final de esta conferencia. Uno de ellos, cómo crear inclusive un fondo de emprendimiento al interior de esos grupos familiares empresariales, donde pueda promover inclusive esos business plan de las nuevas generaciones o cualquier miembro de la familia, para entender que hoy la familia empresaria era un núcleo de nuevos negocios, con un entendimiento distinto y por supuesto también con unos modelos de negocio distintos. De una concepción muy tradicional, inclusive sobre uno de los casos múltiples que hemos podido atender, de un fundador inclusive de unos negocios agroindustriales muy tradicionales, en la siguiente inclusive generación, pues llega un hijo con un liderazgo y con una visión refrescada de los negocios, donde mucho del negocio agroindustrial lo vende, y a través inclusive de la creación del Family Office como un fondo de inversión, se incluye en otra suerte de negocios como el retail y como las telecomunicaciones. Y luego después en una muy nueva generación que también se incluye con este mismo shock de la pandemia, quienes algunos de ellos se incluyen dentro de esta nueva estructura familiar empresarial, empiezan a desarrollar otros negocios dentro de la misma familia empresaria. E incluyen, por ejemplo, también dentro de su portafolio de desarrollo de negocios el e-commerce y también la tecnología, como parte inclusive de ese conglomerado familiar. Tal vez avistando un modelo como este, como antes inclusive solamente era una empresa casi que de trabajo familiar, donde muchos miembros tenían el derecho de trabajar y de ser funcionarios de la misma, a un entendimiento de que la familia tenía que ser empresaria, con unos modelos de negocio y además con unos esquemas mentales distintos. Aquí con una familia extendida, donde inclusive pueden estar los miembros familiares que no sean parte de la propiedad, dentro de los mismos accionistas familiares y su propia estructura, si bien consejo de familia, si bien family office o bien las asambleas de familia, establecen entonces una concepción de negocios familiares en general, con diversas líneas de negocio, como la estamos viendo acá. Y escinden y precautelan muy bien su patrimonio familiar, de suerte que inclusive pueda estar muy bien discernido y diferenciado de lo que podrían ser todos los activos operativos y comerciales. Y además de eso, lo entienden muy bien como la otra suerte de actividades meramente familiares y no económicas. En este mismo entendimiento, en esta evolución de ser una empresa de trabajo familiar o eminentemente de trabajo familiar a una familia empresaria, encuentra uno esa nueva forma inclusive de ver los negocios, ese nuevo patrón de regeneración. Y aquí queremos poner un poco a colación un modelo que hemos venido implementando con mucho éxito y ha sido validado en más de 600 familias empresarias, que se llama el modelo Copito, donde tal vez el gran pivote de concepto del desarrollo de los negocios y de la misma familia y del patrimonio es precisamente la familia. La familia empresaria es lo más importante, que tiene como tal toda una suerte de capitales que tiene que gestionar, que tiene que acrecentar, que tiene que mejorar y que tiene que trabajar en conjunto. Uno de ellos es el capital económico y patrimonial. Este capital económico y patrimonial es donde se encuentran los negocios familiares. Pero si al interno de la familia hay conflictos societarios, de relacionamiento, de comunicación, inclusive si hay conflictos sobre todo el protocolo de decisiones, pues eso sin duda alguna va a tener una nefasta consecuencia en los negocios familiares. Muchos se han preguntado por qué realmente las empresas familiares tienen esa estadística de mortandad, y probablemente centran su estudio solamente en la empresa familiar. Una empresa inclusive puede estar en un modelo de negocio muy rentable, en un mercado con alto crecimiento, pero si de la misma propiedad, que además es una familia y que son miembros que tienen relación de consanguinidad y de afinidad, hay rupturas, no hay acuerdos, no hay alineamiento, no hay entendimiento de un propósito superior que es más allá inclusive de los intereses personales,
entonces, claro, eso va a fracturar y va a tener unas consecuencias negativas en las empresas familiares, en los negocios familiares. Entonces, una familia no solamente tuviera que precautelar muy bien, planificar y gestionar su patrimonio familiar, sino que también, por supuesto, debería poder gestionar el capital humano e intelectual. Es como poder desarrollar inclusive a todos los miembros familiares, inclusive a las nuevas generaciones. Cómo poder crear, por ejemplo, un cargo puede ser a los dividendos o las utilidades, un fondo de educación obligatoria. Muchos de nuestros hijos pueden ser que no hayan estudiado, que no tengan el conocimiento profesional sobre ciencias administrativas. Pueden ser inclusive cualquier otra suerte de profesiones, pero tarde o temprano heredarán, por supuesto, la propiedad y estarán sentados inclusive en una asamblea de accionistas y mínimamente deberían poder conocer los estados financieros, el direccionamiento de los negocios y frente a la misma empresa familiar. Eso es desarrollar, por supuesto, el capital humano e intelectual. Además, deberían tener, por supuesto, un capital estratégico en la medida en que debe haber unos lineamientos, unos principios, un direccionamiento de sus negocios, pero también, por supuesto, sobre la visión de la misma familia y cómo creen ellos también que los miembros familiares del patrimonio se debe proyectar hacia el futuro. También, por supuesto, deberíamos tener un capital organizacional, es decir, una estructura de toma de decisiones. Por supuesto, más allá de la gobernanza familiar, es decir, aquellas estructuras y aquellos órganos de gobierno como el Consejo de Familia, la Asamblea Familiar, el Family Office, esos modelos, inclusive esos acuerdos de cómo poder tomar decisiones, también eso es extensible al gobierno empresarial, a cómo esas mejores prácticas de gobierno corporativo hacen más sustentables nuestros negocios, pero también cómo al interior de la familia la podemos fortalecer en términos de unión y cohesión. Y por eso, por supuesto, también la gestión del capital espiritual y emocional en términos del buen relacionamiento, en términos de la buena unión, comprensión y fortalecimiento familiar, es uno de los puntos que también la familia empresaria debe trabajar. Además, por supuesto, también la familia puede ser una marca, pero también puede tener una reputación como tal. Y es algo que también debemos gestionar. Y por tanto, también parte de esos grandes acuerdos familiares es como aquellos miembros familiares también se ajustan a un código de comportamiento de la misma familia. Aquellos valores y aquellos principios que rigen, por supuesto, a los miembros familiares, orientan ese comportamiento de los miembros familiares. Y también cómo el relacionamiento interno de la familia y externo con todos sus stakeholders también es algo que hay que gestionar. También es algo que hay que comunicar, que hay que difundir de la mejor manera. Cómo poder tener esos mejores acuerdos de comunicación, cómo poder tener esos mejores protocolos de manejo y solución de conflictos. Es parte, por supuesto, de este capital relacional. Que son todos estos puntos, es lo que probablemente estas familias empresarias que han podido tener éxito, no solamente antes de la pandemia, sino con la pandemia, para poder tener sostenibilidad y supervivencia, es lo que se ha podido evidenciar precisamente en este mismo estudio con estos resultados. Finalmente, quisiera dejarles al menos 4 puntos importantes de lo que se pudo avistar, no solamente con este estudio, sino con el trabajo de las familias empresarias exitosas que pueden darle esa continuidad y preservación del patrimonio de los mismos negocios. Tener un gobierno corporativo y tener un direccionamiento estratégico es un punto fundamental. Esto no es una práctica que solamente esté asignada a compañías listadas en bolsa. No es simplemente una buena moda simpática para las empresas en general. Es que hoy más que nunca tener un orden y una regulación, pero también, por supuesto, un direccionamiento, un control, una administración más profesional, una administración objetiva, basada inclusive sobre indicadores, sobre desempeño de compañía, con reglas inclusive de rendición de cuentas, con control, con auditoría, con sistemas de información, es hoy una necesidad de supervivencia. No es solamente una moda, es que hoy los negocios familiares e inclusive los no familiares, hoy más que nunca tienen que ser desarrollados, trabajados, gestionados, manejados y gerenciados
de una manera madura, de una manera institucional. Y por supuesto, también tiene que haber un direccionamiento estratégico frente a la familia. ¿Qué queremos de la familia y cómo lo estamos logrando? Pero no solamente bajo una versión, digamos, un poco soft, sino cómo realmente nosotros aplicamos una serie de actividades para que la familia estratégicamente sea más unida, pero que también tenga este mejor y gran acuerdo que permita esa misma continuidad gestionando todos los capitales que mencioné hace poco. También cómo pudiendo precautelar, gestionar, hacer productivo el patrimonio, pero también entender que el patrimonio familiar es una obligación por hacerlo más productivo, por hacerlo más rentable. Y todo esto que también, por supuesto, tenga incidencia en la misma empresa familiar. Segundo punto, gobernanza familiar propietaria. No solamente el tema de todo lo que ya ustedes vieron con nuestra colega del protocolo familiar Ángeles, sino inclusive todo lo que significa esos roles, los límites de poder, el orden, la regulación y las conductas, cómo podemos inclusive con esa toma de decisiones hacerla institucional, hacerlo inclusive a través de esos mejores vehículos de órganos de toma de decisiones, tener por supuesto esos mismos acuerdos respecto de cómo vamos a planificar la propiedad y el patrimonio, y eso haciéndolo a través de unos vehículos institucionales para que la familia, conforme a esas reglas y regulación, pueda tomar las mejores decisiones, las decisiones más maduras, más adecuadas, más rentables para el negocio familiar, pero también para el fortalecimiento familiar y para el fortalecimiento de todos los miembros familiares. Tercer punto, profesionalizar los propietarios. Es un poco ese desarrollo del capital humano e intelectual. Y profesionalizar no solamente me refiero a que tenga una titulación universitaria, sino al nivel de madurez que tiene una empresa familiar en su dirección, gestión, en su inversión, en su control, sino también la gestión que hay al interno de una familia empresaria. Profesionalizar significa, por supuesto, tener la mayor madurez para desarrollar todo ese talento humano familiar para que, independiente de si trabaja o no en la empresa familiar, de si es accionista o no, si inclusive es parte de esa misma familia extendida, si tiene alguna vocación de herencia y algún día también estará sentado por esa misma sucesión patrimonial en una mesa directiva, o bien siendo parte de la propiedad y el accionariado, pueda tomar las mejores decisiones e inclusive poder incorporar algunos miembros independientes dentro de esos órganos de toma de decisiones para que esa profesionalización signifique una gestión madura y haya continuidad de los negocios familiares y continuidad de la misma familia. Ya habíamos hablado inclusive de un par de herramientas que habían servido muchísimo a las familias empresarias, un fondo de educación obligatoria. Obligatoria significa que, por supuesto, todo miembro familiar que es parte del accionariado o que va a ser, qué bueno que tenga esa formación mínima para poder sentarse en una mesa directiva, en una mesa, por supuesto, de propietarios y pueda entender mejor los negocios. Porque no queremos accionistas con vocación de rentistas, sino accionistas activos que puedan entender el negocio y que tomen las mejores decisiones de continuidad de las empresas familiares. Fondo de emprendimiento le da orden de alguna manera a lo que puede ser inclusive la solicitud de recursos de las nuevas generaciones e inclusive de las generaciones actuales para que se les preste o se les regale algunos dineros para sus propios emprendimientos. Si esto se maneja de manera profesional, inclusive a través del Family Office o a través del Consejo de Familia, donde cada miembro familiar tendría que presentar un business plan y si ese business plan tiene o no las características como si fuera un fondo privado de inversión, de poder tener viabilidad, la familia inclusive pueda tener una regulación para poderle proveer esos recursos y hacer y proveer que la familia pueda terminar convirtiéndose en una familia empresaria. Pero también con esta nueva visión de lo que hoy los millennials tienen dentro de su enfoque, dentro de su pensamiento,
puedan darle participación así ellos no trabajen formalmente en el negocio familiar a través de algo que se llama la mesa de jóvenes. Los jóvenes pudieran estar participando en algunas actividades donde pudieran analizar algunos criterios de negocio de la empresa familiar o de los negocios familiares y pudieran aportar ideas de manera integral. El nivel inclusive de pertenencia de esas nuevas generaciones con esa empresa familiar, con la familia empresaria que los atiende, que los escucha, pero que además implementa sus ideas, es fundamental. Inclusive ese nivel de motivación que tienen esos nuevos jóvenes respecto de lo que pudieran ser el desarrollo y continuar el legado, es una herramienta de facilitación fantástica. Finalmente, por supuesto, el tema de planificación de la sucesión. Cuarto punto, que hoy más que nunca es sumamente importante. Una sucesión patrimonial muy bien estudiada, una planificación de las mejores estructuras y además la mejor regulación para el manejo del patrimonio es lo que ha resultado muy exitoso como las mejores prácticas de una familia empresaria. Porque si eso es así, eso no va a generar la suerte de conflictos que suele generar, por ejemplo, cuando hay una muerte de alguno de los titulares de la propiedad. Si eso en vida, inclusive por las mejores estructuras, no solamente fiscales, no solamente financieras, no solamente legales, sino inclusive de acuerdo de manejo y la regulación de ese mismo manejo, eso tendrá de verdad que una gran herramienta para poder mitigar los conflictos que puedan suscitarse de quienes tienen esa vocación de heredar. Pero también la sucesión del liderazgo empresarial y familiar. Y muchas familias empresarias se han puesto a reflexionar y se ponen como parte de la agenda de si realmente los miembros familiares son los que serían los más idóneos para continuar con esa sucesión. Hay algunas familias que inclusive incorporaran algún CEO que no es familiar, pero que si de todos modos tenemos ese talento familiar y que de etapas tempranas lo apoyemos, lo desarrollemos y ese capital humano intelectual es parte de los pilares de una familia empresaria para poder preparar inclusive esas nuevas generaciones. Esa sucesión del liderazgo empresarial no solamente será planeado, será además regulado, será administrado y generará, por supuesto, siempre los mejores resultados. Con todo esto, quisiera poder cerrar teniendo la apertura del tiempo para que pudieran hacer todas las preguntas y tal vez si no las resolvemos suficientemente, aquí pudiéramos dejar tal vez un correo donde se pudiera alguna de las preguntas que tuvieran las familias poderlas responder. Así que estoy a total disposición por si tienen algunas preguntas, Fernando, Andrés. Muchísimas gracias. Sí. Ricardo, ¿puedes dejar de compartir, por favor, para que tengamos la visión de tu imagen? Eso, ahí estamos en grande. Gracias, gracias. Muy interesante tu presentación y, bueno, Fernando, que es el que está recogiendo las preguntas, puede partir y o si no, con las propias. Claro. Ricardo, muchas gracias, muchas felicidades por tu participación. Muy interesante siempre escucharte. Vamos a invitar a la gente a que nos escriba. Aquí hay algunas preguntas ya. Vamos a leerlas e invitar a la gente que nos escriba cualquier duda. Nos preguntan, ¿la encuesta que se aplicó fue únicamente en Colombia? ¿Nos podrías platicar un poquito más el tamaño de la muestra? Sí, con mucho gusto. Fueron 1.326 sujetos que se les aplicó la encuesta de algo así como unas 700, 800 familias empresarias, porque se encuestaron varios miembros familiares dentro de estas familias empresarias. La muestra además abarcó no solamente familias en Colombia, sino también familias en Panamá, y además de eso también algunas en México y otras en República Dominicana. Ok.
También nos preguntan sobre el tema del Family Office. ¿Requiere de mucha inversión? ¿Cuál es el coste anual de mantenerla? Bueno, muy bien. Si me permiten, voy a tratar de dedicar unos minutos sobre este mismo particular. Si uno empieza a revisar alguna literatura sobre los Family Office, encuentra, por ejemplo, una división que tiene UBS. UBS es un banco muy famoso que dicen ellos que atienden al menos el 30% de familias empresarias que tienen un Family Office de patrimonios superiores a $100 millones. Pero ellos mencionan, tal vez dentro de su propia realidad, que probablemente construir, mantener un Family Office puede costar algo así como $1 millón al año. Eso, por supuesto, para ese tipo de jurisdicciones y tal vez para ese tipo de capitales, es probable que bajo tal vez un poco las consignas y tal vez un poco los acuerdos de trabajo que tiene este banco de inversión pueda ser así. Sin embargo, en nuestra humilde experiencia, la integración de un Family Office en Latinoamérica es bastante más sencillo. Yo puedo tener un single Family Office, es decir, hay familias que son sumamente, digamos, estructuradas, que tienen unos patrimonios, un conglomerado familiar muy grande, y entonces crean un Family Office exclusivamente para atender la misma familia. El Family Office no solamente atiende la estrategia de portafolio o la estrategia de alocación de activos de la familia. Los Family Office más desarrollados atienden inclusive los servicios a los miembros familiares. Atienden inclusive también todo lo que significaría la implementación en la práctica del día a día del mismo protocolo familiar. El Family Office es tal vez ese organismo de ejecución de todas las directivas que determina el Consejo de Familia. Pero entonces, además de un single family office, también hay un multifamily office, es decir, que hay oficinas que atienden inclusive comercialmente a muchas familias empresarias y que en sus mismos despachos resuelven y le dan solución a todo lo que la familia necesita. Por ejemplo, un grupo de abogados, por ejemplo, un grupo de profesionales en finanzas que puedan ayudarle a sus estrategias de portafolio, a sus estrategias de inversión. Y atienden inclusive también todo lo que es el servicio de consejería familiar. Eso quiere decir que inclusive tienen dentro de sus propios despachos psicólogos, inclusive terapistas familiares y también todo lo que sería la administración de los propios activos. Eso quiere decir que una familia empresaria, por ejemplo, inclusive de tamaño mediano o de tamaño pequeño, que es gran parte de lo que es nuestro tejido empresarial latinoamericano. Se dice que inclusive en Latinoamérica algo así como el 82-83% de todo el tejido empresarial son realmente empresas familiares, y de todas ellas, muy probablemente el 92 o el 95% son pymes, pequeñas y medianas empresas. Entonces hay realmente un gran grupo de empresarios que tienen, por supuesto, esa propiedad familiar. Y todos ellos inclusive pueden crear un par de personas al interior de su propia familia que puedan darle un poco esa aplicación de lo que es ese mismo protocolo en lo que tiene que ver con las directrices del Consejo de Familia, y todo lo demás lo pueden manejar inclusive por outsourcing. No solamente con estos servicios de multifamily office comercial, sino que eventualmente cuando requieran, por ejemplo, algún profesional específico para un tema en especial se pueda manejar. Eso quiere decir que inclusive hay multifamily office hoy más que nunca virtuales, donde hay un presidente del family office, donde probablemente hay un par de personas que también pueden ser de la misma familia con unos roles que se han asignado dentro de esos mismos acuerdos familiares y que pueden manejar en conjunto con los servicios tercerizados para los eventos que se requiere de alguna manera. Por tanto, entonces, perdón haberme extendido un poco en esta pregunta, pero es para llevarlo un tanto a la realidad. Los family office son unas estructuras al interno de la familia que es muy fácil de poderlos operar en toda Latinoamérica e inclusive a bajos costos si no tiene que mantener una infraestructura
como sí lo hacen los single family office. Claro, porque podrían compartir incluso costos y también compartir los beneficios. Nos pregunta Félix Guevara, ¿qué tiempo recomiendas, Ricardo, para preparar el entrenamiento del sucesor? Muchas gracias, Félix, por la pregunta. Tal vez va a parecer un poco jocosa mi respuesta, pero es desde que nace, ¿verdad? Desde que nace en la familia, realmente nosotros le estamos dando toda una suerte de valores, toda una suerte de principios, pero también lo estamos infundiendo en una cultura familiar. La cultura familiar implica, por supuesto, no solamente la forma como nosotros pensamos como familia, como vemos el mundo y un poco el discurso de nuestro mundo respecto de la familia y todo al exterior. Entonces, si, por ejemplo, ha ocurrido y pasa con familias que tienen esa planeación estratégica familiar, que han acordado inclusive que tienen esas buenas reglas de comportamiento y que han gestionado, digamos, un poco esos capitales integrales, pues esa nueva generación desde su nacimiento se está preparando inclusive también para la sucesión. Si, por ejemplo, hay esas estructuras, por ejemplo, como la mesa de jóvenes, donde a etapas muy tempranas puede participar proponiendo, exponiendo algunas ideas para los negocios familiares. Si inclusive desde etapas tempranas pueden hacer que en sus vacaciones tengan algunas pasantías en la misma empresa familiar, eso le va creando un gran sentido de orgullo. El tener la propiedad no solamente connota tener derechos sobre la misma propiedad, sino también deberes. Y el orgullo, por supuesto, de merecimiento, de estar en esa familia, pero por supuesto de estar en ese negocio familiar. E inclusive ese orgullo de merecimiento, de ser parte de una marca familiar, de un brand family. Desde etapas muy tempranas, pudiera estar entrenando a esos mismos sucesores. Y en la sucesión, pues no solamente tiene que ver con todo lo que puede ser competencias, habilidades centrales, conocimiento, expertise, sino también la voluntad. Porque un poco como ese síndrome del ADN que tienen algunos empresarios diciendo, si yo soy buen empresario, entonces mi hijo, por tanto, lo es, casi que como una consecuencia directa, se terminan encontrando toda una suerte de fracasos, porque también requiere de aquella voluntad, de aquella vocación y aquel deseo que tienen esas nuevas generaciones para poder tomar esa misma sucesión de liderazgo empresarial. En suma, siempre la recomendación es que esa misma cultura familiar, esos valores familiares que además subyacen en ese entrenamiento desde etapas tempranas, pero que también, por supuesto, tienen inmanencia en los negocios familiares, se desarrolle bajo ese enfoque familiar, entonces las sucesiones tendrán mucho mayor éxito. Serán más planeadas, serán más supervisadas, serán más controladas y generarán un mejor resultado. Y acabo con este comentario. Las sucesiones que ocurrieron inclusive con este COVID, inusitadas por muchas cosas, por muerte inclusive de muchos de nuestros familiares, por inclusive impedimentos temporales o permanentes que tuvieron algunos de nuestros miembros familiares que tenían la hegemonía, hizo pensar, pero además hizo producir que los que no estaban suficientemente bien preparados tuvieran que asumir unas responsabilidades de una forma nefasta. Y hoy estamos viendo la gran cantidad de compañías que hoy están experimentando condiciones tan lamentables precisamente por no haber hecho este proceso muy bien planificado. Claro. Yo quería comentar algo, Fernando, si me permite. Sí. Quería comentar de que muchos empresarios creen que el tema de la sucesión es un tema así como en las postas, las carreras que uno hace, que entrega el testimonio en un momento, en un segundo, y ese es un error garrafal, porque como tú bien decías, Ricardo, el tema que es un proceso, y este proceso hay que seguirlo desde que nace, como tú bien decías, nuestro primer hijo, y que se vaya acostumbrando a hablar del tema de la familia empresaria, y en ese también pasar por temas de ir aprendiendo cómo se hacen los negocios.